Una visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Todos amigos televidentes de Geopolítica, en este domingo ya 31 de mayo del 2026. Aquí estamos listos, preparados y convencidos junto a mi colega y amigo Nelson Encarnación para un capítulo más de este espacio Geopolítica. En el día de hoy, como todos los domingos, tocamos temas de interés nacional e internacional que tienen que ver con los ambientes políticos y geopolíticos. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Geopolítica. Puede seguirnos también por las diferentes redes sociales. Mire, y esta semana viene muy cargada de acontecimientos en el ámbito nacional e internacional. Sin embargo, quisiera compartir con los amigos televidentes algunos temas que son de primerísima importancia con relación a los procesos básicamente electorales que vive América Latina, en la que está envuelto el juego de poder, y eso reviste la mayor importancia para nosotros, pero también el interés de compartir con los amigos televidentes. Y esos casos puntuales están marcados en Sudamérica, básicamente en Colombia, que justamente en el día de hoy se están celebrando unas cruciales elecciones en las que el pacto histórico que está gobernando a través de Gustavo Petro, ese país pretende mantenerse en el poder, pero ahora con el senador Iván Cepeda. Y esas elecciones están siendo muy seguidas y bien discutidas a nivel en el ámbito internacional por la importancia que tiene Colombia para el mundo. Así que vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato para seguir comentando con nuestros colegas y amigos para de regreso con los temas más importantes del país y del mundo. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador,
y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. De regreso aquí a su espacio de Geopolítica, y como decía en principio, se están celebrando en el día de hoy unas elecciones cruciales para la Colombia y que también reviste importancia para la República Dominicana y para todo el continente. Suramérica en los últimos años se ha convertido en un eje importante, no solamente en materia geopolítica, sino en materia para el desarrollo tecnológico y económico del mundo. Sí, Suramérica es un continente donde tiene los principales recursos mineros naturales y de otra naturaleza y de otro tipo que han puesto una mirada hacia ese espacio geográfico del mundo. Y los procesos electorales entonces se han convertido también en centro de debate, no solamente para los grupos internos, sino también para los intereses geopolíticos, imperiales y de desarrollo económico en el mundo. Por eso, esas elecciones hoy es la continuación del gobernante grupo Pacto Histórico o el regreso a la tradicional derecha, que es la que está enfrentando el uribismo. Son dos corrientes totalmente opuestas y que ha tocado la mirada del mundo. Mire, esas elecciones también están siendo observadas por decenas de observadores internacionales de todos los partidos políticos, de todas las fuerzas, por la importancia que reviste. Y el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, es el jefe de la misión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en ese país. Y eso para los dominicanos también tiene su importancia, porque un líder como Leonel Fernández, sea de un partido o de otro, sea de cualquier, es de mucha importancia para un país que sea reconocido por la comunidad internacional como una persona de equilibrio frente a un proceso electoral, y que ya antes lo había hecho en otros países, en Venezuela, en cualquiera de las latitudes de América Latina donde se han dado procesos electorales. Y decía en principio, y quiero ser enfático con los amigos televidentes de Geopolítica, que esas elecciones de Colombia siguen siendo tan importantes por la posición de Colombia en el mundo. Recuerdo que la irrupción de Gustavo Petro como presidente ha dado un giro en lo que ha sido la conducción de más de 200 años en Colombia, donde ha habido un rompimiento con el esquema tradicional de gobernar. Y estamos frente a un acontecimiento que le han dado un giro muy diferente. Para muchos, Petro ha sido un excelente gobierno. Para lo que han gobernado durante toda su vida, ha sido el peor gobierno de Colombia. Y yo le doy las razones a los dos. Sí, porque el Estado es a quien le sirve. Sí, el Estado colombiano, los niveles de exclusión y discriminación que se ha vivido por décadas en ese país ha sido extrema, donde una gran parte de la población vivió excluida de los beneficios del Estado. Entonces, el gobierno de Gustavo Petro y el pacto histórico le dio un giro. Ahora, es decir,
la dignidad, la labor social del Estado, frente a la población, resolviendo problemas importantes. Y hay una parte de Colombia, como en otros países de América Latina, entienden que el Estado es para servir a los mismos grupos de siempre. Entonces, esa visión, esa contradicción, ese giro que se dio en ese país encabezado por un gobierno, digamos, de izquierda, es lo que está en juego en estas elecciones en el día de hoy, y es lo que reviste la importancia, porque incluso los vínculos de Colombia con el mundo, que ha dado un giro importante con su alianza por ejemplo, con China. Colombia siempre fue un país de extremas relaciones con los Estados Unidos. Sigue teniéndolo en términos económicos, pero ya el giro hacia la comercialización con empresas chinas es muy importante, porque América Latina, le decía, y América del Sur, de manera específica, ese cono sur, ya su balanza comercial con China en sus diferentes vertientes es por mucho, mucho más con los Estados Unidos. Y esa situación ha provocado entonces que haya una lucha imperial, ¿sí? Llámese de los Estados Unidos y China, por el control de los vínculos y las relaciones con Sudamérica. Ya ustedes vieron lo que pasó el pasado 3 de enero, cuando una intervención o una incursión de las fuerzas más letales de los Estados Unidos secuestró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo tiene en calidad de secuestro hoy en los Estados Unidos, armándole un juicio que no tiene precedente para un país, visto de un país soberano y democrático. Así, se han roto todos los parámetros. ¿Y por qué se da eso? Por una situación simple. Es la lucha por la geoeconomía. Y Venezuela es el país que tiene los mayores recursos mineros de todo el continente de América Latina. Tiene la reserva de petróleo certificada más grande del mundo. Y eso, a partir de los conflictos que se han dado en el Medio Oriente y la falta de control allá, los Estados Unidos entendía que ese bien como imperio tenía que estar bajo su control. Y lo tomó por la fuerza, frente a la mirada del mundo. Es decir, después de eso, se dieron algunos conflictos con Colombia, pero después hubo digamos, un entendimiento o un compás de espera con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se arroga el derecho de decidir por toda América Latina quién gobierna, quién no gobierna, quién hace, quién decide. Y entonces hubo un entendimiento más o menos con Petro que dio un compás de espera. Sin embargo, los vínculos de Sudamérica en materia económica con China siguen siendo el centro de discusión y de las relaciones con los Estados Unidos. Por eso, las elecciones del día de hoy, que se celebran en Colombia, marcarán dos tendencias fundamentales. Si hay un giro, si hay un regreso hacia la tradicional relaciones de los Estados Unidos con Colombia, que ha sido siempre de total dominio, de control de los recursos naturales todo lo que pudiera existir en Colombia, o si continúa tanto gobernando el pacto histórico en Colombia, que gobierna en la actualidad con Gustavo Petro, o si el senador Iván Cepeda, que ha sido ha llevado una contradicción eterna con el uribismo. Incluso fue quien sometió a Uribe a la justicia y que terminó incluso con una condena que todavía sigue pendiente en ese país. Por lo tanto, ese giro que pudiera darse en Colombia es de importancia no solamente para los colombianos, no solamente para los latinoamericanos, no solamente para los suramericanos, sino también que sería un elemento fundamental para la continuidad de las relaciones
geopolítica y geoeconómica que vive en el mundo, que por demás es fronterizo Colombia con Venezuela y además con Ecuador, que vive unas contradicciones enormes. Y ahí en el propio Sudamérica, el próximo domingo es la segunda vuelta, el balotaje, como se llamaría, a la segunda vuelta en toda esa zona, en Perú, que Perú por demás es un país estratégico y en los vínculos económicos con China, y es uno de los países que ha venido con mayor desarrollo en términos comerciales con la nueva economía mundial que impulsa China en el mundo. Y junto con Chile, Argentina, Colombia, Venezuela y Brasil, se constituyen en un eje fundamental incluso para la economía mundial, no solo para la economía de esos países, porque esos países juntos, repito, conforman un escenario bien complejo, no solamente en términos políticos, sino sobre todo geoeconómico. Y a partir de eso tenemos un vecino ahí mismo, que es Bolivia, el cual sigue siendo un conflicto fundamental y que lo veremos más adelante. Bueno, seguimos aquí en geopolítica. Me gustaría, si tiene alguna imagen por ahí, bueno, ahí están. Es decir, Sudamérica está puramente encendido, no solamente en términos de las luchas sociales, sino también procesos electorales que podrían darle un giro al mundo y se convierten en el centro de la lucha geopolítica y geoeconómica a nivel regional, pero que tiene un impacto a nivel mundial. Bueno, ¿qué tú crees? Bien, aquí tengo ya de lado aquí a mi compañero Nelson Encarnación. Sí, he dado una vuelta, Nelson, por lo que pasaría en Colombia en el día de hoy y lo que pasa en el Sudamérica como centro del debate y geopolítico del mundo. ¿Y qué tú crees que va a pasar? Bueno, yo creo que en las elecciones de Colombia que se están celebrando en este momento, parece, según las tendencias, que hay que el pacto histórico pudiera retener el poder. La discusión es si sería en primera vuelta o si sería en segunda vuelta. ¿Sabes que en primera vuelta en Colombia es bastante difícil? En toda Sudamérica es difícil. Son complejos los procesos electorales. Son complejos, por eso algunos países han ido resolviendo el tema del balotaje, quitando el balotaje, porque entienden que lo que procura el balotaje es que un candidato que emerja de la segunda vuelta es un candidato que emerge con una amplia base. Sin embargo, está ocurriendo lo contrario. Surge con una base muy minada porque la polarización es tan brutal que terminan siendo casi un empate. Naturalmente, en la segunda vuelta no hay empate. No. Pero la diferencia entre el ganador y el segundo es tan mínima que en muchos lugares ha dado lugar a problemas complejos que han tenido que intervenir los órganos judiciales para resolver una controversia electoral que debe ser resuelta en las urnas. Pero con estos resultados tan parejos, el perdedor, sobre todo si hay un balotaje entre la izquierda y la derecha, si el perdedor es de derecha, de seguro que hay una controversia judicial. No así, tenemos pocos casos de candidatos de
del ala progresista que confrontan unos resultados. Tenemos por caso lo más reciente, digamos. En Ecuador, la última elección, que se fue a segunda vuelta, la candidata del correísmo, la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, ganó la primera vuelta. sí. En la segunda vuelta, el candidato del gobierno, el actual presidente, hizo todas las travesuras posibles, todas las mañas. Decidió quedarse con el gobierno. Decidió robarse el poder. Totalmente. Eso fue un robo vulgar. Sin embargo, la Revolución Ciudadana no confrontó eso, no llamó a movilización en la calle, a desconocer los resultados. Pidió reconteo normal, lo que le manda la ley. Lo que está establecido por la legislación electoral. Sí. Si el caso hubiera sido contrario, sí, allí hay una confrontación bastante significativa. En Perú, por ejemplo, cuando ha habido solución en segunda vuelta entre el candidato más a la izquierda frente al candidato de derecha, cuando ha ganado el candidato más a la izquierda, ¿qué ha pasado? Siempre hay una confrontación. Hasta el último día de juramentarse ahí. Y que después le montan sí, toda un laborantismo conspirativo, los llamados golpes blandos, que terminan siendo golpes de Estado de todas maneras, aunque se disfrazan de institucional, de que la Constitución lo establece. Bueno, en Perú, el último caso, por ejemplo, hasta el último día, hasta el día antes, estaban en entredicho si Pedro Castillo asumía la presidencia que ganó. Sí. Pero le montaron de una vez. Un mes después. Un mes después le comenzaron con las mociones de vacancia. Y Pedro Castillo invocó un artículo que le faculta a disolver el Congreso. Bueno, y por eso lo sacaron del gobierno, lo imputaron y Pedro Castillo está preso. Preso. Un presidente legítimo que ganó en su país. Claro. Y los demócratas del mundo, bien, gracias. Aplaudiendo. Porque ese es un profesor de pueblo. Sí, y no representa la oligarquía de los países. Ese no tenía ningún derecho a ganar unas elecciones y a gobernar un país. Entonces, lo de hoy en Colombia, mira, la última travesura de estos sinvergüenzas ocurrió este sábado, ayer. El señor de Lepriella, que de colombiano solo tiene que nació en Colombia y tiene ya ha tenido una presencia como empresario, como abogado, pero él vive en Italia. Está desconectado de la realidad colombiana. Bueno, él tiene un podcast y estaba desarrollando su podcast como un recurso de campaña y prepararon una llamada del presidente de Ecuador, Noboa, en una intromisión absolutamente vulgar. Sí. ¿Qué dice el señor Noboa? Si gana el señor Abelardo, voy a quitar los aranceles, unos aranceles que él lanzó recientemente. Recientemente, sí. Voy a quitar los aranceles. Y de inmediato, las focas al látere de Abelardo de Lepriella comenzaron con una andanada de comentarios en las redes. Abelardo todavía no es presidente y ya comienza a tener resultados para Colombia. Sí. Es una intromisión vulgar de un mandatario en unas elecciones de un país ajeno. De un país ajeno. Pero esa es la forma en que él se maneja. Porque fue capaz de intervenir la embajada de México en su país. ¿Qué tú puedes esperar de un presidente que ordena asaltar una embajada? Una embajada, es decir, cuando un tipo de esa calaña es capaz de eso,
Simpson rojo. Sí, porque Novoa no es un tipo de esa categoría, ¿no? Un tipo de esa calaña. Claro que sí, de esa calaña. Esa calaña. Y de otras travesuras. Sí. Que el mundo tendrá su tiempo para verlo. Es decir, es capaz de meterse de una intromisión en un país que no es el de él. Que no es nuevo. No No es nuevo porque en las elecciones que montaron en Ecuador producto de la muerte cruzada del presidente Lazo, hicieron montaron una estructura encaminada a evitar que la Revolución Ciudadana ganara esas elecciones que era para 2 años. Claro. Bueno, primero mataron un candidato. Para querérselo atribuir al correísmo. Exacto. Lo atribuyeron. Y eso provocó que no ganara en primera vuelta Revolución Claro, Ciudadana. tenía para ganar Porque, con 41%. Claro. Frente a un 27 del segundo. Ya Así es. le llevaba más de 10 puntos. Que esa es una regla que si tú en primera vuelta le llevas más de 10 puntos a tu más cercano seguidor, gana primera vuelta. Si obtiene 40%. Sí. Mínimo 40%. Y le lleva más de 10 puntos. Y le lleva más de 10 puntos al segundo. Ya Sí. ahí no hay segunda vuelta. Entonces, en esa oportunidad, además de matar a un candidato, sacrificar a una persona con fines políticos, con fines electorales, para alterar un cuadro electoral que estaba pintado, bueno, en ese momento el fiscal general de Colombia, un señor Francisco Barbosa, que terminó siendo sinvergüenza de los muchos sinvergüenzas que hay en Colombia. Y en América Latina muchos bandidos. Pero en este caso Colombia y en Ecuador, que allá hay una abundancia de sinvergüenzas. Pues ese señor se inventó un proceso de una investigación y fue a Ecuador a supuestamente llevar a cabo una investigación conjunta porque la Revolución Ciudadana estaba recibiendo recursos del ELN, el grupo guerrillero que todavía no quiso firmar en aquel proceso de paz. Bueno, entre la muerte del candidato Villavicencio y ese proceso amañado, inexistente, minaron la base para que Luisa González no pudiera ganar las elecciones. Claro, y en la última elección, 2 días antes de las elecciones, oye, en plena, un toque de queda. Oye, increíble. Estado de sitio en 8 de las provincias más importantes. Más importante, donde estaba perdido. Donde estaba perdido. Un estado de sitio. Oye, los militares tomaron todas las calles. Pero venga acá, ¿y cómo se explica que una cosa como esa? Así es que actuó de la derecha. Oye, entonces, yo decía en principio, Nelson, y los amigos televidentes, que estas elecciones de Colombia serán un punto de partida importante del giro que ha dado Colombia de 200 años de extrema derecha y de derecha de gobierno frente al gobierno de Petro, que ha dado un giro, una visión diferente de la función del Estado. ¿A quién le sirve el Estado? De eso se trata. De eso se trata. Y que Colombia, junto con ese eje importante de Sudamérica, se ha convertido en el centro geopolítico del mundo, por todo lo que implica, y ya lo que pasó en Venezuela. Entonces, eso tiene un punto importante, porque eso afianzaría una tendencia, o hay un regreso en Colombia. Sí. En esta oportunidad, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos no ha hecho ninguna llamada, no ha hecho un pronunciamiento llamando a votar por el señor Abelardo, porque ese es el candidato de los Estados Unidos. Sin embargo, una congresista que se ha demostrado que Abelardo, como empresario, le dio unos cuartos a la señora María Elvira Salazar. María Elvira Salazar. Que es congresista de la Florida, republicana, obviamente. Entonces, ella ha hecho pronunciamientos llamando a votar al señor Abelardo, que es el candidato que le conviene a Colombia. Entonces, el presidente no ha hecho ningún pronunciamiento. Sin embargo, en esas cosas insólitas que ocurren, el Consejo Electoral invitó al gobierno de los Estados Unidos a ser observador. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Los partidos políticos invitan a sus correligionarios, a los que pertenecen a su corriente. Digamos, el pacto histórico podía invitar a la Internacional Socialista. Sí, están invitados. Están invitados, claro. Pero como partido.
Ahora, el órgano electoral no invita a gobiernos. No puede invitar. Porque los gobiernos, porque eso significa una intromisión. Claro, los gobiernos tienen otra función. Otra función. Los gobiernos se manejan con los gobiernos. Entonces, la Embajada de Colombia, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, desplegó una batería de observadores del gobierno. Entre los observadores está un senador. Un senador. Señor Moreno, que nació en Colombia, pero lo llevaron chiquito para Estados Unidos, que habla muy mal el español. Ahí habla un poquito de español. Y además tiene un vínculo familiar con la esposa de Álvaro Uribe. Exactamente. Una conexión ahí. Y entonces él va y se pronuncia internamente, hablando de lo beneficioso que sería para Colombia, las relaciones con los Estados Unidos, que ganara, en este caso, la señora Paloma, que está en tercer lugar lejos. Está volando lejos la señora. La Paloma va lejos. Entonces, está buena la metáfora ahí. Claro, cae perfecta. Entonces, todas estas travesuras enmascaradas en una defensa de la democracia y todas estas cosas, lo que buscan son golpes blandos. Sí, así es. Por eso yo decía Nelson en principio, que no podemos mirar de lado lo que está pasando en todo este proceso electoral en América Latina. No, es una responsabilidad de todos los latinos, de todos los americanos, ver de cerca, porque en realidad han pasado cosas demasiado vulgares. Lo que pasó recientemente en Honduras es una cosa que debe avergonzar a cualquier persona que tenga un mínimo de dignidad. No, porque vamos a la pausa, pero de hace años, desde que Estados Unidos es Estados Unidos, ha estado involucrado, metiendo la cuchareta. Pero ellos lo hacían de manera muy sutil. Sí, pero ahora no. Ahora de manera grosera. El presidente llama a votar por el señor. Y eso. El presidente actual, que vienen cosas buenas para Honduras, vienen cosas que oye, lo que pasó en Argentina. Lo que pasó en Argentina, le echaron un cubo a los argentinos. Un cubo y un país que se creen europeos se comió esa vaina. Si gana Milei. Si el grupo de Milei gana, gana 20 mil millones. Y digo nada. No aparecieron ni $20. Pero está bueno que le pase a esos países por Bocaguá. Vamos a la pausa. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador,
y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. Bueno, antes de venir aquí al patio, vamos a seguir un recorrido rápido por el mundo. Entremos por el conflicto en Irán. Ha avanzado de manera significativa un acuerdo entre Irán y los Estados Unidos. Se anunció que el bloqueo que tenía la Marina de los Estados Unidos a la salida del estrecho de Hormuz y del Golfo de Omán, que también sin Omán estar en el conflicto, también había dificultades ahí con ese paso marítimo. Se ha levantado el bloqueo, se ha comenzado a levantar el bloqueo y entonces ese es un indicio de que las conversaciones van en serio. Todos los puntos planteados por ambas partes han ido coincidiendo en lo que tienen alguna afinidad, y los otros los han ido dejando para una negociación más profunda, que puede ser que dé a un acuerdo real, 60 ¿verdad? días, Sí. puede ser 60 días, Porque puede tú sabes eso, que 2 meses y medio. Que los Estados Unidos había pedido a Irán que desbloqueara el estrecho de Hormuz. Irán dijo, pero no podemos desbloquear el estrecho si ustedes más adelante tienen otro bloqueo. Claro, eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Desbloqueen primero la otra parte, entonces nosotros podemos. Y hay barcos que tienen 3 meses parados. Pero ya a estas alturas han pasado más de 200 buques por el estrecho, aunque se mantiene el bloqueo, pero evidentemente que el bloqueo para esa parte no ha sido significativo, no ha sido efectivo, porque han podido cruzar muchos de esas embarcaciones. Hay barcos que están realmente varados, eso significa una pérdida enorme para los dueños de la carga, la mercancía que tienen esos buques, porque tienen que pagar el costo del buque. Barco grande, ande o no ande, pero en este caso barco grande está parado, no importa lo grande que sea, tiene que estar perdiendo. Y las compañías de seguro también ejecutan las pólizas o la reformulan, de modo que tienen que ampliar el plazo de cobertura, y eso tiene una implicación monetaria también. Todo el esfuerzo de negociación ha impactado los mercados y ha impactado el precio del petróleo. Por ello hay casi una necesidad que haya un acuerdo. Sí. Porque ya incluso para las economías, tanto de China como de los Estados Unidos, ha comenzado a sentirse. Sí, la ausencia de ese petróleo, que para China es el 70%, consume el 70% de lo que sale por ahí de Irán. Y los Estados Unidos, ya en su propio país, ha habido demandas importantes hacia el gobierno para que eso se pueda parar esta situación. Sí. Sin embargo, nosotros estamos apostando a que se dé una paz duradera realmente. Claro, nosotros estamos lejos, también nos conviene, porque en la medida en que el combustible, el precio del petróleo baja, así se aligera la carga en la República Dominicana. Tenemos una previsión de 4.000 y pico de millones de dólares de la factura petrolera al final de año. Ese número se ha modificado y la proyección es, si se mantiene la situación en que está, estaríamos hablando de 5.500 millones de dólares solamente de la factura petrolera, y eso tiene un impacto
tremendo en las finanzas dominicanas porque hay escasez de recursos del Estado, los ingresos fiscales están muy por debajo de las previsiones, y además el subsidio que estaba previsto, que serían unos 12.000 millones, la proyección es que si se mantiene la situación que ha prevalecido desde el 28 de febrero, estaremos hablando de 40.000 millones de pesos solamente para el subsidio de los combustibles. 4 veces sería más mayor. Y además el impacto en términos en los bolsillos de la persona, porque la gasolina hace rato que pasó de los 293 y ya estamos por encima de los 220. 300. Bueno, 320. 330 la premium. La premium. Y todo eso a pesar del subsidio. Sí. Si no hubiese el subsidio, la gasolina estaría en 400 pesos al galón. Que sería insoportable para la economía dominicana. Insostenible para los bolsillos de algunas personas. Y como quiera, ha sido un impacto enorme, sí. Porque eso baja la calidad de vida. ¿En qué degenera eso? En que tú tienes que dejar de utilizar el pan para usarlo en combustible. En combustible, o para el carro y te va en carro público. Sí. Todo eso. Tu nivel de vida baja. Sí, lo impacta. Claro. Y entonces en el conflicto de Ucrania y Rusia, ahí la cosa se ha deteriorado de manera significativa en las últimas semanas. Eso ha alcanzado un nivel, parece, que va hacia el final, por cualquier otro lado, pero va hacia el final. Sí, yo creo que va camino al final. Ucrania atacó de una forma inexplicable, porque lo que atacó fue un colegio de adolescentes y mató 20 y pico de adolescentes, una lluvia de drones. Entonces Rusia, que no había atacado muy fuertemente a Ucrania, la capital aquí es la capital de Ucrania, avisó a los países de Occidente que tienen, o a todos los países que tienen sus embajadas en la capital ucraniana, que evacuaran ese personal porque iba con todo. Y en las últimas horas le ha dado de manera dura a las instalaciones que ellos dicen que son instalaciones militares de Ucrania. Creo que murieron 3 o 4 personas. Dicen ellos que no eran civiles, sino que eran personas allegadas. Eso no tiene miramiento. Ahí ha habido de todo. Al establecimiento militar. Sí. Bueno, la idea es desbaratar a Kiev. Sí, y tiene más o menos una semana completa tocando infraestructuras sensibles de Ucrania. Si ya los destrozos son visibles y se sienten en Ucrania, que es una escalada de la guerra que no habíamos visto, evidentemente, y que se encamina, parece, que a que la confrontación sea más aguda aún. Se busca un desenlace. Sí. No de negociado, sino cruento. Sí, evidentemente. Yo pienso que esa inclusión de Ucrania recientemente provocó esa reacción tan terrible de Rusia, que no lo había hecho durante ya estos años de guerra. Esto casi 4 años y pico de guerra no lo había hecho. No. Y no era porque no tenía la posibilidad de hacerlo. No, claro, tenía. En principio, al comienzo de la guerra, las Fuerzas Armadas rusas incursionaron en la periferia de Ucrania, pero se devolvieron, porque el objetivo no era llegar a Ucrania, no era como decía la OTAN, que la idea de Rusia era lograr un cambio de régimen a propósito. Sí. En Ucrania. Eso no estaba en los planes cuando se lanzó la ocupación de Ucrania, por eso avanzaron un poco al interior del territorio ucraniano, pero luego se replegaron para consolidar lo que era el objetivo de la operación especial, la operación militar especial, léase invasión, que era
la recuperación de los territorios de Donbass. del Donbass, Sí. que son rusos, hablan ruso, la cultura rusa, etcétera, etcétera. Pero ahora no, ahora van para Ucrania. ¿Van para qué? ¿Para qué? Sí, sí. Ya el reto está planteado. Vamos a ver si pueden lograrlo, porque Ucrania ha salido un contendor Sí. no tan fácil. Sí, porque Ucrania no es un paísito. Ucrania-OTAN. Sí, no solamente Ucrania, sino que ha sido con la colaboración de la OTAN, de varios países europeos y de los Estados Unidos. Sí, que eso de los Estados Unidos se ralentizó bastante ese apoyo cuando llegó Donald Trump, que tiene un criterio diferente al presidente Biden. Todo el mundo opina que hay una relación muy fluida por algún elemento oculto le buscan siempre la explicación a las cosas. Sí. Por algún elemento oculto, esa relación tan fluida y tan tan cercana que tienen el presidente Donald Trump con el presidente Putin. Pero eso ha permitido que se detuviera un poco el apoyo masivo, desenfrenado, a veces provocador en muchos de ellos, que tenía el presidente Biden hacia Ucrania. Así es. Bueno, de todas maneras nosotros seguimos apostando, como tenemos ya varios años diciendo lo mismo. Apostando, pero hemos perdido. Sí, nadie, en una guerra todo el mundo pierde. Claro. Y en estas guerras pierden hasta los que no están en el territorio. Lejos de ahí siguen perdiendo. Sí. Porque eso impacta a nivel mundial. Y de verdad que nosotros, te repito, seguimos queriendo que haya paz. Claro. Que haya paz en el mundo. Que hay paz, la gente trabaja bien, trabaja cómodo, puede hacer planes. Cuando hay guerra no se puede hacer planes de nada, de día a día. Sí. Porque todo está sujeto a cómo marchen ese conflicto. Y aquí internamente, entonces, dando un giro hacia la República Dominicana. Cayendo aquí, el viernes de la noche, el tribunal que está a cargo del caso Calamar, que involucra, yo no lo uso porque el Tribunal Constitucional lo prohibió, y el caso donde están implicados o encartados Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, fundamentalmente, porque tres ministros. Ex ministro del pasado gobierno de Danilo Medina. No, pero no ministro de que... No cualquiera. Digamos, casi los tres principales ministros. Casi no. Los tres principales ministros, junto con Gonzalo, no con... ¿Cómo se llama el canalla que estaba de... No. Presidente, secretario de la presidencia, ministro... No, ¿cómo? No. ¿Cómo que se llama? Montalvo Castillo. Gustavo Montalvo. Oye, una mezcla ahí. No, Gustavo Montalvo. Un gran técnico. Eso era sí, pero malo como él solo. No, un gran técnico, Gustavo Montalvo. Pero malo como persona. Entonces tiene esos 4 ministros, eran los principales del entorno del presidente Danilo Medina, y 3 de ellos son imputados. 2 de ellos, Gonzalo y José Ramón, recibieron un no al lugar del juez, de la jueza Altagracia Ramírez, que dio la sentencia el viernes, leyó la sentencia el viernes. Sin embargo, entonces se envió a juicio de fondo a Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, y los demás implicados en el caso. Incluyendo a Ángel Lockhart. Incluyendo al abogado, amigo mío, Ángel Lockhart. Ah, sí. No relaje. Amigo mío. Oye, los amigos tú no lo puedes negar. No. No le puedes negar a los amigos, pero... No. Sin embargo, yo pienso que la jueza tiene sus argumentos. El Ministerio Público evidentemente va a apelar esa decisión, porque... No, y también los enviados a juicio. Claro, también van a apelar. Sí, eso va para adelante. Pero yo creo que las cosas denunciadas y las pruebas sometidas por el Ministerio Público, yo pienso que alguien cometió algún error,
sobre eso. Sí, yo creo que alguien cometió un error, pero no en la dimensión que atribuye el Ministerio Público. Bueno, yo no sé, 19.000 millones de pesos. pero dice el Ministerio Público, y lo hacía público ayer antes de la sentencia, que el intermediario entre las operaciones mafiosas de las transacciones que se hicieron, todavía supuestamente, ¿verdad? Sí, Supuestamente, todavía sí, que había entregado al propio Gonzalo Castillo unos 3.000 millones de pesos, dicho por él, que es un colaborador del Ministerio Público. Es decir, dicho por un colaborador que fue el armador del supuesto, la supuesta trama. Sí, claro. Entonces, y que decidió cooperar con el Ministerio Público. Y devolvió unos cuartos y Sí. entonces Dice que le entregó, ¿verdad? De la operación mafiosa, la supuesta le operación entregó mafiosa, a Gonzalo, le entregó a Gonzalo Castillo 3.800 millones de pesos. pero la jueza determinó que eso no era verdad, Bueno, porque le dio uno al lugar. yo no entendí. Yo no sé si que Los jueces actúan con pruebas. Con pruebas. Si tú no me traes pruebas, usted puede meter ahí una carretilla de documentos y eso no tiene ningún valor. Lo puede quemar si quiere, si no hay pruebas. Y el juez analiza la prueba, y en el caso de José Ramón Peralta, mi amigo José Ramón Peralta. También. Sí. Y Gonzalo Castillo. Que tiene problemas. No así. No así mi amigo, porque Ajá. nunca tuve una relación con Gonzalo Castillo, pero José Ramón sí. Sí. La jueza entendió que todo lo que decía el Ministerio Público ahí era agua de borraja, como dicen los españoles. Vamos a ver qué dice la apelación de eso, porque yo quiero ver digamos, el punto de equilibrio entre una acusación de esa magnitud tan grandilocuente, de un volumen tan exagerado, diría yo. Así ¿verdad? mismo, grandilocuente, o sea que, Sí. que no es lo que se dice. No. Entre una cosa como esa y un juez llegar a determinar que no hay elementos vinculantes entre ese funcionario público y esa acusación, es una distancia abismal. Porque yo creo que algo debe en ese punto no puede ser de que todo o nada. Bueno, la jueza entendió que todo o nada. Yo no veo el equilibrio. Sin punto medio. Bueno, porque también aquí hay una costumbre muy importante en República Dominicana. Sí. El sistema de justicia, a la hora de probar una imputación a una persona de un nivel importante, ya sea político o económico, siempre hay muchísimos argumentos. Pero aquí a cualquier persona, por cualquier cosita mucho más bajita de ahí, no cosa, por cualquier cosita, aquí tenemos más de 25.000 privados de libertad. Bueno, porque esa cosita ha sido probada. Sí, supuestamente probada. Y desde la óptica del juez ha sido probada. Y cerca de 17.000 de esos imputados que hoy están privados de libertad, sí, son preventivos, es decir, no tienen un juicio final. Y que probablemente la pena que conllevaría su delito, ya la cumplió. Ya lo cumplió con creces. Mira, pero hay es decir, yo me quiero quejar del sistema de justicia de la República Dominicana. En el fondo ese es el problema. No es un problema de... El sistema de justicia en la República Dominicana es sencillamente horrible. O un fracaso. Entonces es un sistema violador. El derecho, los derechos, nada más importa si usted tiene cuarto. Porque ¿dónde están los derechos de esas 17.000 personas, 16.000 y pico de personas privadas de libertad que están ahí guardando una medida de coerción indefinida de manera preventiva? ¿Dónde están los derechos de esa gente? Yo no tengo nada en contra de Gonzalo Castillo, ni de Peralta, ni de ninguno que lo dejaron en libertad. Es decir, no hay lugar. Ajá, muy bien, yo estoy de acuerdo con ellos, pero yo pienso que la justicia debe ser para todo el mundo. Bueno, debe ser. Claro, entonces eso... Si no es para todos, no es justicia. No es justicia, no es justa. Y mira, que el símbolo de la justicia, ¿sabe cuál es? Una mujer ciega, con una venda. Con una venda, no, sí. Con una venda. Con una venda, y es una balanza. Y una balanza, ahí todo el mundo tiene el mismo peso. Todo el mundo, sí. Yo no veo lo que hay en la balanza. Sencillamente, ahí todo el que llega a la balanza
no importa quién sea, yo lo mido igual. tiene Sí. el mismo peso. Sí, yo lo mido igual a todo, pero no igual a todo. ¿No? Aquí la ley no es igual para todos. No es igual que para todo, ¿no? No, la ley aquí No, hay es otros más iguales. No, es decir, esa igualdad no es real. No es real. Y yo no quería que metieran preso a Gonzalo Castillo a nadie, no. Yo lo que quiero es que la justicia sea para todo. No, eso es así. Hay un dato, hay un elemento que no tiene nada que ver con la justicia, pero que esa decisión en favor de Gonzalo Castillo impacta de manera significativa el proceso interno del PLD. Claro, no solamente el proceso interno del PLD, sí. Es importante para el desarrollo de tendencias importantes en las posibles coaliciones o acuerdos que se hagan en el futuro, en términos electorales. Parecería, por lo que pueden pintar los acontecimientos, desencadenar los acontecimientos a raíz de esta decisión, o posterior a esa decisión, que Gonzalo Castillo sería el candidato del PLD. Sí, y entonces eso se traduciría, no de manera automática, pero con mucha posibilidad de que haya un acercamiento más efectivo con la fuerza del pueblo, siempre y cuando Danilo Medina le deje campo libre al candidato de su partido. Sí. Y yo en mi subconsciente, no en mi subconsciente, en mi profunda convicción, yo sabía que a Gonzalo Castillo le iban a dar ese no lugar. Y no por eso, no por lo político, sino porque es un precedente importante, porque por lo que podían acusar a Gonzalo Castillo, eso iba a ser un precedente que iba a tocar a otros elementos en el futuro. Yo te voy a decir aquí ya 2 segundos, que yo esperaba un no al lugar para todos. Sí, eso es imposible. Porque todo lo que pasó por ahí era nada entonces. No, imposible. Lee el expediente porque tú ves que son muchísimas alegaciones sin fundamento. No. Ahí hay unas deliberaciones del Banco de Reserva que alguien la ordenó. Y eso fue a algún lado. Sí, alguien tiene que tener culpable. Terminamos. Bueno. Afortunadamente terminamos. Pero vamos, este caso apenas comienza. Sí, claro. El próximo domingo de seguro vamos a abordarlo de nuevo, ya con otros elementos que surgieron posterior a la decisión de la jueza Altagracia Ramírez del tribunal que juzgó, instruyó el caso de estos importantes personajes de la política y de la administración en la República Dominicana. Hasta el próximo programa.